Flujo máximo de potencia. Para deducir el flujo máximo de potencia en una línea de transmisión, esto se basa en el uso de las constantes A, B, C, D. Y se va a utilizar la siguiente notación. La constante A va a ser igual al coseno hiperbólico de la constante de propagación por la longitud de la línea, representada como un número complejo con un módulo y un ángulo. La constante B, en donde tomaremos en cuenta la impedancia prima con su respectivo valor modular y su ángulo. El voltaje del extremo de salida, en donde tomamos en consideración el módulo del voltaje y un ángulo delta. Y para el voltaje de receptor, en donde asumimos un voltaje y ángulo cero. De esta manera, para determinar la corriente en el lado del receptor, se utilizará la ecuación que se observa en pantalla, realizando el correspondiente reemplazo, tomando en cuenta los valores complejos, tanto para la constante B como para la constante A y los voltajes. Se obtiene esta equivalencia. Luego se conoce que la potencia en el extremo receptor es igual a la potencia reactiva más la potencia activa, y esto es equivalente al voltaje de receptor por la corriente de receptor conjugada. Recordar que la potencia activa es el componente real y la potencia reactiva es el componente imaginario de la potencia aparente. Al reemplazar el equivalente de la corriente de receptor en la fórmula de potencia aparente, se obtiene lo siguiente. Luego, mediante procesos algebraicos, se modifica la ecuación con la finalidad de reducirla hasta asumir las siguientes variables, ¿no? Para el ángulo de la constante A va a ser igual a 0. La constante B va a ser igual simplemente a Z' o más bien a la componente reactiva de Z'. Y el ángulo de la impedancia será igual a 90 grados. De esta manera, la potencia en el extremo receptor va a ser igual al voltaje de receptor por el voltaje de salida dividido para la reactancia prima por el seno del ángulo delta. Cuando se tiene una potencia real en donde el ángulo delta es igual al ángulo de la impedancia, vamos a tener la potencia máxima. Y para aplicar lo que se ha mostrado con respecto al flujo máximo de la potencia, se realizará el siguiente ejercicio. Bueno, se nos pide determinar la potencia máxima teórica en megavatios por unidad de carga SIL que la línea del ejemplo 3 puede entregar, suponiendo que el voltaje de salida es igual al voltaje del receptor y que ambos son iguales a 765 kilovoltios. Ojo que el ejemplo 3 ya lo hemos resuelto en videos anteriores. Como datos, ahí está el voltaje de salida igual al voltaje de receptor e igual a 765 kilovoltios.
La impedancia característica, que es 266.1 con ángulo de menos 1.43. Lo mismo para la constante A, que viene del ejemplo 3, al igual que la constante B. Entonces, tenemos la fórmula para la potencia máxima que se puede entregar en el extremo receptor. Se procede a realizar el reemplazo de los valores y se obtiene una potencia máxima de 5.738 megavatios. Para determinar el valor de SIL, simplemente aplicamos la fórmula correspondiente, voltaje nominal al cuadrado dividido para la impedancia característica, y termina siendo 2.199 megavatios. De esta manera se ha podido determinar la incógnita de la potencia máxima que se puede entregar en el extremo receptor.